En la clasificación del dolor es importante reconocerlo, ya que vamos a ver el origen de este dolor con mayor claridad y también saber cuál es su mejor tratamiento. Entonces, para iniciar vamos a tener en cuenta que nos vamos a ir en dos grupos grandes, neuropático y nociceptivo. Entonces, en el nociceptivo vamos a encontrar que está el visceral y el somático. Como diferencias, pues el visceral se va a dar por fibra C, conducción lenta, mal localizado, manifestaciones autonómicas asociadas, es decir, como irradiación del dolor, y receptores viscerales. En el somático, pues va a ser por fibras A, conducción rápida, va a estar bien localizado, no va a haber manifestaciones autonómicas asociadas y sus receptores en cambio van a ser la piel, músculo o articulaciones. En el somático puede ser causado el dolor por traumatismos, temperaturas extremas o inflamación. Y en el dolor visceral puede ser por isquemia, distensión e inflamación. Por ende, entonces, el somático, como es causado por temperaturas, puede darse por extremo frío o extremo calor. Y un ejemplo del dolor debido a la inflamación puede ser la lumbalgia, que pues puede ser inflamación por ejercicio, cargas de peso o también pues digamos algún problema en el sentido de un mal movimiento. Por otro lado, pues el visceral, cuando se habla de isquemia, es cuando no le llega sangre a un órgano y hay una disminución del flujo sanguíneo. Cuando ya hablamos de distensión, es cuando un órgano se estira y un ejemplo pues es la vesícula biliar cuando tiene cálculos. Entonces ese cálculo se posa en el agujero de la vesícula, no permite pues que se excrete la bilis. Y debido a esa obstrucción, pues se va acumulando ese líquido y lo que va a generar es que se estire pues la vesícula. Entonces va a producir ese dolor en el hipocondrio derecho. Adicional a esto, pues en ambos dolores, tanto somático como visceral, hay inflamación. Pero en el visceral, uno de los ejemplos es que puede ser por cólicos menstruales. Es cuando se inflama el útero, ya pues que se está desprendiendo el endometrio. Entonces ese desprendimiento de capas va a generar esa inflamación y esa inflamación va a generar lo que es el dolor. Por eso muchas veces a las mujeres que tienen cólicos, no todas, se les recomiendan tomar antiinflamatorios. Dicho eso, vamos al segundo grupo grande que es el dolor neuropático. Este dolor neuropático puede tener diferentes causas, como por ejemplo una intervención quirúrgica, un dolor neuropático secundario a una infección herpética, neuralgia posherpética, también pues digamos dolor neuropático tras un ictus o una lesión medular, un dolor neuropático por infección por el virus de inmunodeficiencia humana, un dolor neuropático postraumático, polineuropatía diabética dolorosa, neuralgias faciales, sobre todo pues en el nervio trigémino, y una neuropatía secundaria a un proceso pues oncológico. Es decir, que también lo vamos a dividir en dos grupos grandes. Uno que será llamado secundario a lesión del sistema nervioso central y el otro funcional. En el secundario lesión del sistema nervioso central es la lesión nerviosa, es decir, de los nervios. Por ejemplo, la inflamación de los nervios del trigémino, que va a sentirse como un dolor, como si fuera electricidad en la parte pues del rostro. Por ejemplo, también está el dolor de herpes zóster, que está también producido por la inflamación de los nervios debido al virus que quedó allí por haber tenido antes varicela. Y ahora pues también estará el dolor funcional, que este dolor funcional pues quiere decir que no tiene una causa orgánica evidenciable, sino que es conocido como dolor psicógeno. Un ejemplo es el síndrome del intestino irritable y se caracteriza por diarreas y luego estreñimiento y no van unidos a una causa orgánica y no hay pues una causa física, es decir, que todos los exámenes salen bien, aunque en este caso no quiere decir que el paciente esté mintiendo, sino que pues se le puede explicar este tipo de dolor y también se puede recomendar una dieta, analgésicos y también pues
estar pendiente de los exámenes. Explicado esto, para entender un poco más el sistema nociceptivo, vamos a encontrar que es un sistema neurológico que va a transmitir información sobre el daño desde la periferia hasta el cerebro. Es una parte dinámica, o sea que es cambiante, y es neuroplástico, que es que las neuronas van a ir generando siempre nuevas sinapsis. Es variable de persona a persona, y si una persona llega a sentir dolor crónico, pues el cuerpo se va a ir adaptando. Entonces va a tener unos componentes en el sistema, donde la transducción es donde pues se va a generar ese cambio o conversión de un estímulo potencialmente nocivo a una actividad que sea electrofisiológica, que lo que quiere decir esto es que va a cambiar a potencial de acción. De ahí va a haber una transmisión donde pues se va a enviar la información ya codificada desde la periferia hasta el cerebro, siguiendo una vía nerviosa. Y luego está la modulación, que son procesos donde se va a modificar el funcionamiento pues de estas vías nociceptivas, y se va a desarrollar tanto a nivel central como también a nivel periférico. Y ya por último, pues se va a encontrar la percepción, que va a ser es la integración pues final de los procesos de nocicepción, y la experiencia subjetiva pues en forma de dolor. Ya conociendo el orden pues de transducción, transmisión, modulación y percepción, vamos a tener que desde la nocicepción va a ir a la médula espinal, de la médula espinal al tálamo, y el tálamo a la corteza cerebral. Dentro de esta trayectoria se va a encontrar tres tipos de modulación: la modulación periférica, la modulación espinal y la modulación supraespinal. Entonces, en la transmisión de la médula espinal se va a encontrar que va a estar afectada por el glutamato y los péptidos. En el glutamato, que es el neurotransmisor principal, del cual pues depende la nocicepción normal, van a actuar los receptores NMDA y la AMPA. Y en cuanto a los péptidos, los principales son la sustancia P y la neuroquinina A. Entonces van a influir en el proceso de sensibilización ante pues los estímulos nociceptivos que sean prolongados o intensos. Entre sus interneuronas vamos a ver que reciben información sensitiva y producen la modulación. Las neuronas de amplio rango dinámico reciben y transmiten estímulos, y las neuronas específicas pues reciben y transmiten estímulos nocivos, y también pues actúa la sustancia P. Y con respecto a la transmisión en el tálamo, pues vamos a encontrar el núcleo ventrovasales, que van a recibir las aferencias del tracto neoespinotalámico, y el núcleo centromediano, que van a recibir también aferencias del tracto paleoespinotalámico. Entonces se debe evidenciar o se va a generar la hiperalgesia primaria, que es la sensibilidad periférica de nociceptores, debido a un daño tisular, que puede ser, digamos, un ejemplo, extravasación del plasma. Se va a generar inflamación. Esa inflamación va a llamar a los leucocitos, citocinas, prostaglandinas, histaminas, van a ir a las terminaciones nerviosas y a la sustancia P, generando un reflejo axónico. De ahí pues también va a estar la hiperalgesia secundaria, que es la sensibilidad central de las segundas neuronas en la médula espinal, y va a actuar el glutamato, la sustancia P, y ahí pues digamos que se va a generar alodina o sensibilización. Y dicho esto, también puede haber una inhibición segmentaria, donde la teoría de la compuerta de Merzac y Gold es la que puede explicar la analgesia obtenida a través de frotar la zona dolorida o de intervenciones analgésicas. Entonces, en los tractos descendentes va a haber actuación inhibitoria, ya sea por analgesia. En los neurotransmisores puede darse por los apiáceos, o también en la modulación pues del dolor ya puede ser también por medio de los pensamientos. Entonces va a haber una intervención inhibitoria por medio de una neurona de proyección.